Cortés Gil, una mujer de 53 años que vivía en la vereda Palestina en el municipio de Simijaca, muy cerca a Chiquinquirá, Boyacá, aproximadamente a 134 kilómetros de Bogotá. Allí, Elvia vivía con su esposo. Ella era madre de 4 hijos, pero para esa época ya eran adultos. Una mujer que buscaba el día a día junto con su esposo en labores de finca. Ellos vivían en una vereda y allí tenían animales y de esa manera pues se buscaban su diario vivir. Con el trabajo de la finca también le pagaban los estudios a sus hijos, ya se los habían pagado y esa era la manera de sobrevivir de ella y su marido. El matrimonio no era un hogar expuesto públicamente, no era una pareja adinerada y cuando les cuento esto es para que entiendan que pues en estas situaciones las personas que se ven involucradas en este tipo de extorsión, como lo que ya les voy a contar, son personas que están expuestas al público, que tienen dinero, que tienen cosas materiales muy importantes para los delincuentes de los cuales ellos se pueden aprovechar. Pero para que sucedan las cosas, en algunos casos, increíblemente no hace falta tener dinero, no hace falta tener lujos ni riquezas para que algunas desgracias lleguen a la vida de uno. El lunes 15 de mayo del año 2000, la tranquilidad de la familia se vio interrumpida aproximadamente a las 4 de la mañana por 4 encapuchados que ingresaron a la casa bruscamente, gritando e iban armados. Elvia y su esposo tal vez no entendían lo que estaba pasando, sencillamente le estaban haciendo caso a las órdenes que le estaban dando estos delincuentes. Los amarraron, los amordazaron y les empezaron a preguntar dónde está el dinero. Pero la pareja respondía que no tenían plata, que no había ningún dinero en esa casa, pero ellos insistían que les dieran el dinero o si no, pues que se iban a enfrentar a las consecuencias. Los delincuentes, al ver la negativa de Elvia y su esposo, sentaron a Elvia en una silla y le pusieron un artefacto en su cabeza y se lo amarraron al cuello. El artefacto parecía un collar como de un tubo de PVC grueso y le quedó justo en su cuello. Ella no podía quitarse eso de la cabeza, no podía sacárselo y ahí se lo aseguraron, lo terminaron de instalar y se lo dejaron ahí. Los delincuentes enseguida le dijeron que lo que le habían puesto en su cuello era una bomba, que se la iban a desactivar hasta cuando le entregaran la módica suma para ese entonces de 15 millones de pesos, que tenían plazo hasta ese mismo día a las 3 de la tarde. Nuevamente ellos insistieron que no tenían dinero, que no podían pagarle esa suma a los delincuentes, pero ellos seguían convencidos que Elvia y su esposo sí lo podían hacer. Le dejaron ese artefacto ahí, un maletín, el maletín tenía un cassette con unas instrucciones y los 4 delincuentes emprendieron la huida. Elvia y su esposo Salomón Pachón quedaron aterrados con este encuentro. No sabían qué hacer porque lo primero que le advirtieron los delincuentes a la pareja fue: no le avisen a las autoridades porque nosotros tenemos el control total del artefacto que le acabamos de poner en el cuello. Y si nos enteramos que ustedes van a la policía, lo detonamos. Ellos pues quedaron totalmente angustiados y la pregunta que se hacía era: ¿a quién le pedimos ayuda? ¿A dónde vamos a ir para quitar eso? ¿Y cómo lo vamos a quitar? Mucha atención, señores Bartés. Lo que su papá tiene en el cuello es un collar bomba. No traten de desactivar el artefacto porque ustedes no tienen el control. No alerten a las autoridades o toda su familia tendrán que pagar con la muerte. Y la muerte será poco. Estaremos en contacto con ustedes para avisarles cómo y dónde nos entregarán el monto de 15 millones de pesos. Sin pensarlo mucho tiempo, decidieron pedirle ayuda a conocidos, a amigos que vivían muy cerca a su casa, y uno de los amigos de la familia dio aviso a las autoridades aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Les contó la situación, les dijo que al parecer tenía una bomba en su cuello, que necesitaban ayuda. Se pusieron de acuerdo y esta persona los llevó al encuentro con los uniformados, los cuales se detuvieron en la avenida principal que conduce hacia Chiquinquirá. Del municipio de Simijaca al municipio de Chiquinquirá hay aproximadamente 25 minutos, aquí se los estoy mostrando en el mapa, y decidieron llegar hasta Chiquinquirá
porque allá había mucho más espacio donde podían llevar a cabo la desactivación del artefacto explosivo. El lugar fue acordonado. Tenían una distancia prudente de 50 metros a la redonda. Esto con el fin de proteger a los medios de comunicación que no tardaron en llegar, a los curiosos y por supuesto a la familia de Elvia que estaba ahí pendiente de todo lo que estaban haciendo. A las 8:30 de la mañana comenzó el desmonte del artefacto. Empezaron a verificar el estado y a proceder en diferentes métodos para desactivar la bomba. La operación la encabezó el subintendente Jairo López, de 28 años. Él era una de las personas que tenía mayor conocimiento de explosivos dentro de la SIJIN. Empezó a las 8:30 mientras se comunicaban con todos los profesionales en este campo, en esta área de explosivos, y se trasladaron hacia el lugar. Jairo López para ese momento acababa de ser papá. Su hijo recién nacido apenas tenía 5 días. Y él, a pesar de estar con su bebé y su familia, no dudó en atender al llamado y acudir para poder rescatar a esta persona que no tenía nada que ver en la guerra, era una persona del común como ustedes o como yo. Antes de empezar el procedimiento de desmonte, Jairo le dio unos calmantes a Elvia para que se mantuviera tranquila, porque él necesitaba que ella estuviera muy quieta y por supuesto también muy relajada. Este proceso, saber que de pronto, pues ella, saber que en su cuello tenía una bomba no debe ser nada tranquilizante, al contrario, uno debe estar tensionado en todo momento y por eso le decidió dar los calmantes. Jairo no se puso su traje antiexplosivos como es común en estos procedimientos, también para proteger su integridad, para protegerse de alguna tragedia que suceda en ese momento, porque para él lo más importante era brindarle seguridad a Elvia, decirle que todo iba a estar bien, hacerla sentir que realmente iban a poder desactivar esa bomba y que ya todo iba a pasar, que solamente había sido un susto en ese momento. En medio de todo el desmonte, desde que empezaron a las 8:30, policías se acercaban a donde estaba Jairo y Elvia para animarla, para ayudarle a Jairo en su procedimiento. Habían 2 policías que se encargaban del tema de la refrigeración. Y refrigeración quiere decir que le echaban agua mientras que Jairo cortaba el tubo con un serrucho. Los otros policías le iban echando agua en el cuello, en toda la parte de la bomba, para que no se calentara y evitar que se le quemara de pronto el cuello a Elvia, que ella sufriera daños físicos en el proceso del desmonte. ¿Se imaginan ustedes ver a su mamá en esa situación o ver a sus esposas allá a 50 metros con algo que probablemente pueda explotar en algún momento? Sobre las 10 de la mañana fue el primer anuncio del subintendente diciendo que ya había desmontado una parte de la bomba, que las esperanzas estaban cada vez más altas y que lo iban a lograr. Ya desmontar una parte de este artefacto era una buena ventaja para estar todos seguros, para que Elvia sintiera que todo iba a salir bien. La algarabía no se hizo esperar, todo el mundo se puso feliz y desde lejos las personas que ya estaban ahí, habían bastantes curiosos, los medios de comunicación desde lejos le gritaban a Elvia que la felicitaban por tener tanta paciencia, que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que la persona que le estaba ayudando era profesional y sabía lo que estaba haciendo. Todo el mundo estaba feliz. El comandante Jairo Roa del batallón Sucre se acercó a Elvia y empezó a animarla mucho más. Él decidió quedarse junto a ellos para servir de apoyo moral. Creo yo que uno en esos momentos necesita bastante apoyo moral y eso era lo que estaba haciendo todo el mundo, apoyándolos, dándoles palabras de aliento para que mantuvieran la calma y no perdieran las esperanzas. Sobre las 11:30 de la mañana, Elvia ya se veía muy cansada, bastante. Desde las 8:30 hasta las 11, literalmente en la misma posición, sin moverse, evitando que cualquier movimiento involuntario activara la bomba.
Ya estaba cansada, decidieron parar unos muy pocos minutos, aproximadamente 5 minutos, la operación, dejar que ella tomara agua, si quería comer algo, que respirara, que se moviera un poco. Y nuevamente todos aprovechan la situación para decirle que todo está bien, que han avanzado un montón. El comandante Fabio nuevamente la abraza, la felicita y empiezan de nuevo con todo el procedimiento. A las 12 del mediodía, el subintendente con mucha alegría le anunció a todo el mundo que el 70% de la bomba ya estaba desmontada. Eso fue la noticia más bonita para todos los que estaban en ese momento acompañando a Elvia, a la familia, porque ya pensaban que todo se iba a acabar, que faltaba máximo 1 hora para ya terminar con toda esa tortura, con esa angustia que estaban viviendo en ese momento. Nadie se sentía ya como desmotivado, al contrario, todas las personas ya estaban seguras que todo ya iba a salir muy bien. A las 12 del mediodía ya las personas estaban esperando el nuevo anuncio donde les dijeran que ya toda la bomba se había desmontado, que no faltaba prácticamente nada. En el lugar, ayudando en todo el procedimiento, habían 2 comandantes, 2 soldados, habían personas muy cerca dispuestas a colaborar en lo que fuera necesario. El comandante Fabio Roa la abrazó, le dio ánimos, le dijo que todo iba a estar bien y en ese momento él decide alejarse, tal vez para descansar, ir a comer algo. Pero a los 10 segundos de girar y darle su espalda y empezar a caminar para salir del lugar, a los 10 segundos explota la bomba. En ese momento, todos salieron a correr. Querían ir a verificar el estado de Elvia y las personas que estaban cerca. Cuando se acercaron a Elvia, se dieron cuenta que no tenía su cabeza y parte de sus hombros tampoco estaba ahí. Por supuesto que falleció al instante. El subintendente Jairo López sufrió la amputación de todo su brazo izquierdo y se encontraba en un estado agonizante, casi que inconsciente. El comandante Roa, que se acababa de ir, sufrió lesiones leves, no sufrió cosas de gravedad para poner en riesgo su vida. El sargento Julio Ignacio, quien era el que estaba refrigerando el artefacto mientras el subintendente Jairo iba haciendo los cortes, sufrió la amputación de 3 de sus dedos de su mano izquierda y los soldados Gustavo Caro y José Gabriel Suárez sufrieron heridas en gran parte de su cuerpo, en la cara, el tórax, las piernas, las manos también quedaron bastante heridos. Lo que parecía que ya estaba resuelto, donde todas las esperanzas estaban muy altas y nadie pensaba que algo podía salir mal, desapareció en medio de una detonación. Los heridos de esta explosión fueron trasladados hacia la ciudad de Bogotá en un helicóptero. Todos empezaron a hacerlo de manera ágil, venían al hospital militar, dieron aviso y los estaban esperando. A las 2 de la tarde se anunció que el subintendente Jairo López había perdido la vida porque perdió mucha sangre desde el primer momento en que sufrió la explosión y no pudieron hacer nada para salvarlo, para poder darle las gracias en vida de lo que había hecho por Elvia. La noticia del collar bomba ya estaba siendo primera plana en todos los medios de comunicación. Ya todo el país se había enterado de lo que había pasado en Boyacá, ahí en Chiquinquirá. Para nadie era desconocido lo que acababa de pasar. Por supuesto que las investigaciones empezaron a correr ese mismo día. Querían descubrir quién era el culpable de esa atrocidad, de lo que acababan de hacer, si simplemente era una familia campesina, humilde, que no se metía con nadie y según las investigaciones que empezaron a hacer con personas cercanas a ellos, no tenían ninguna cuenta pendiente, no tenían enemigos y no habían presentado ningún problema con absolutamente nadie. El comandante Fabio Roa
Cuando le preguntaron ese día qué le había dicho a Elvia antes de marcharse, dijo: la abracé y le dije tranquila que ya falta muy poco y me retiré para que los técnicos siguieran su labor. No habría caminado 10 metros cuando se produjo la explosión. Al siguiente día, el martes 16 de mayo, en Chiquinquirá se vivió una gran multitud. Todos querían acompañar a los actos fúnebres a Elvia y a su familia. Más de 1.500 personas llegaron a acompañarlos. No cabían ni siquiera en la iglesia donde hicieron los actos fúnebres, y cuando fueron a enterrarla en el cementerio central, tampoco había suficiente espacio para todas las personas que llegaron hasta allá. Noticia nacional que estaba siendo cubierta también por todos los medios de comunicación. Las personas hicieron este acompañamiento también como protesta. Todos querían saber quién había hecho esto, le exigían al gobierno respuestas, les preguntaban que si habían sido los grupos armados con los cuales habían tantos inconvenientes en la región, y empezaron a acosar. Y por supuesto, cuando pasan estas cosas y los medios de comunicación cubren esto constantemente, ahí siento que le ponen el ojo y empiezan realmente a buscar quién fue el autor. El mismo día del crimen y al día siguiente, en horas de la mañana, el gobierno empezó a pronunciarse diciendo que los principales sospechosos eran miembros de las FARC del Frente 11, grupo que estaba operando en ese momento en la región, grupo que ya había tenido enfrentamientos y conflictos con personas del lugar. Pero también el mismo día del sepelio, un hombre se comunicó con las principales emisoras de Chiquinquirá y de Boyacá y dijo ser el comandante Gaitán Gutiérrez del Estado Mayor de las FARC en el Magdalena Medio. Dijo que su organización no tenía absolutamente nada que ver con ese crimen, que no habían hecho eso, que ellos se encontraban en procesos de paz y que los quitaran de la lista de sospechosos porque daban la cara, se comunicaban para que todo el país se enterara que ellos no fueron los autores de este atentado. Y en medio de su mensaje, lo único que dijo fue: son calumnias del comandante del batallón Sucre, del coronel Fabio Santiago Roa Millán, al responsabilizarnos de este acto que no ha sido cometido por ninguno de nuestros grupos y el cual tenemos claro no corresponde a nuestros objetivos militares, que no incluyen a la población civil. Y al finalizar aclaró que el comandante del Frente 11 era conocido como Cienfuegos y que en nombre de él también les comunicaba que no tenía nada que ver con este acto terrorista. Cabe aclarar que para ese año el expresidente Andrés Pastrana se encontraba en negociaciones de paz con estos grupos armados. Estaban en medio de firmas de acuerdos. Todo el tiempo él se reunía con los comandantes de estos grupos para llegar a lo que ustedes más han escuchado de acuerdos de paz. Una vez el gobierno empezó a especular sobre esto, el expresidente Pastrana decidió cancelar las reuniones que tenían finalizando el mes de mayo con los comandantes de las FARC. Los canceló, dijo públicamente que iba a congelar las negociaciones porque esto no estaba dentro de los acuerdos que ya habían hecho previamente y que esto que había pasado era faltar a la palabra que ellos ya tenían muy claro. Y según las investigaciones, los empezaron a acusar porque, según los investigadores, el artefacto tenía elementos que ya había utilizado las FARC en otros momentos, en otros atentados, y por eso se empezaron a guiar en estos grupos. Pero a los pocos días, aproximadamente a los 4 días del crimen, el gobierno volvió a decir que ya no estaban tan seguros que el autor intelectual y material del crimen hubiese sido las FARC. Porque en el cassette, en el maletín que les dije que habían dejado en la casa de Elvia, empezaron a estudiarlo, a escuchar las grabaciones que les habían dejado, grabaciones que tenían las mismas indicaciones que les habían dicho los delincuentes ahí. Y en otros casos, cuando estos grupos cometían delitos y dejaban este tipo de grabaciones,
Ellos siempre tenían un lema, un lenguaje, los identificaba en ciertas palabras, se expresaban de cierta manera y era muy habitual de esa manera identificar los grupos que estaban hablando por medio de las grabaciones. Todo eso estaba estudiado y la grabación que contenía ese cassette no tenía nada que ver con antiguos estudios que ya les habían hecho en diferentes atentados, sino que más bien parecían grabaciones de delincuencia común, de personas que no hacían parte de estos grupos armados. Además, el cassette tenía escrita una palabra que al final no pudieron descifrar, decía Talak Nico. No supieron a qué se refería, pero eso era lo que tenía escrito con un marcador. Mucha atención, señores Bartés. Lo que su papá tiene en el cuello es un collar pompa. No traten de desactivar el artefacto porque ustedes no tienen el control. No alerten a las autoridades o toda su familia tendrán que pagar con la muerte y la muerte será poco. Estaremos en contacto con ustedes para avisarles cómo y dónde nos entregarán el monto de 15 millones de pesos. Con más cosas que empezaron a identificar, no encontraron ninguna prueba contundente que pudiera señalar directamente a este grupo armado. Hacer un artefacto de esos es muy fácil, dijo el Pinche a María del Carmen Cortés, hermana de Elvia, unos días después del crimen. Alias el Pinche es José Miguel Suárez y fue detenido 10 días después del crimen. Con la detención de este sujeto, públicamente se estaba demostrando que no se trataba de delincuencia de grupo armado, sino más bien de delincuencia común de un grupo de delincuentes que estaba operando aproximadamente un año atrás en esa zona, en esa región. Los Conejos, así eran conocidos, y era una banda que ya estaba operando algún tiempo y cometía hurtos, agresiones físicas, sobre todo extorsiones, en el área rural de Simijaca y de Chiquinquirá. Ellos empezaron a guiarse porque a la hermana de Elvia no le pareció muy normal el comentario que le había hecho el Pinche, y de esta manera empezaron también a identificar a otros sujetos. Tenían que tener una investigación amplia para poder determinar los responsables de esto. A esa banda pertenecían aproximadamente 15 personas, mayoría de la misma familia, y todos habían sido ya plenamente identificados, ya llevaban operando como les dije, y en ese tiempo de operación la policía pues previamente ya estaba tras la pista de estos delincuentes y para ese momento pues fue muy fácil llegar a ello. También se estableció que lo del collar explosivo no era nada nuevo, no era nada ajeno a la manera de operar de esta banda, porque el año pasado, en 1999, un comerciante de Simijaca fue amenazado con un artefacto similar, con un collar bomba, cosa que él denunció en enero del 2000, y para ese entonces de lo que pasó con Elvia, pues ellos recordaron la denuncia que ya habían hecho y empezaron a encontrar ciertas relaciones entre los crímenes. Hubo varios detalles que empezaron a tener bastante relación. El primero de ellos fue el comentario que le hizo a la hermana de Elvia. El segundo, dentro de la investigación se dieron cuenta que él años atrás había trabajado en una mina en Muso donde le habían enseñado al manejo de explosivos. Y otro era que para la fecha del crimen este personaje era empleado de Elvia y su esposo y trabajaba en la finca. Es decir, que él sabía todos los movimientos de la familia, sabían cuándo estaban solos, sabían cuál era la rutina y él llegaba a la finca todos los días a las 5 de la mañana. Algunos testigos le comentaron a la policía que días antes de esto él había comprado pólvora negra para, o con la excusa, no se sabe si realmente era para eso, para empezar a hacer un pozo séptico en la finca donde él estaba trabajando. También se dieron cuenta que en el lugar donde él vivía habían elementos que eran utilizados en la elaboración de bombas, como mechas de iniciación, jeringas y pólvora negra. Este allanamiento a la vivienda de él se dio 8 días después del crimen. Las autoridades tenían que tener claro si era responsable, si era sospechoso, para así proceder a la captura que se dio 10 días después. Algo también muy sospechoso para la investigación era que él llegaba todos los días a las 5 de la mañana, pero justo ese día
no llegó en horas de la mañana, no se presentó. Además, la luz se había ido en la vereda donde ellos la noche anterior, es decir, que los 4 sujetos entraron totalmente a oscuras a intimidar a la pareja. José Miguel Suárez fue enviado inmediatamente a la cárcel de manera preventiva mientras avanzaba la investigación, porque faltaba ver quiénes eran los otros 3 criminales que habían participado en todo esto. Se ordenó investigar a José Aldemar Leyton y Mauricio Esteban Murcia, que habían sido en algún momento testigos en contra del capturado. También a una persona conocida como el Fontanero, Luis Jorge Suárez, que era hermano del condenado, José Luis Suárez, el papá, y Abelardo Romero y Orlando Romero, para establecer si tenían alguna relación con los hechos que se presentaron. Pero durante la investigación fue muy difícil relacionarlos a ellos con alguna cosa, algo que demostrara que habían tenido cosas que ver. Ellos pertenecían a la banda Los Conejos y por eso los estaban investigando. De esta manera, el 23 de septiembre del 2002, el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a 32 años de prisión a José Miguel Suárez como único responsable del crimen de Elvia Cortés de Pachón. La justicia lo encontró responsable y lo condenó por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir, fabricación de explosivos, tentativa de extorsión y lesiones personales. En ningún momento de todo el juicio, en ningún momento de toda la investigación, Suárez aceptó su responsabilidad, nunca aceptó los cargos, siempre alegó su inocencia y su abogado decía que él no tenía conocimientos en el manejo de explosivos porque para fabricar una bomba se necesitan conocimientos en física, química y mecánica y que por supuesto él no tenía ningún grado de escolaridad que le proporcionara estos conocimientos. También decía que tenía testimonios de familiares y amigos del condenado donde ellos decían que era una persona íntegra, correcta, buena gente con los demás, que no le gustaban los problemas, que él no era capaz de participar en algo así. Pero ninguna de estas cosas fue aceptada por la fiscalía, nada de esto que reunió la defensa tuvo algún peso, alguna importancia para que pudieran de pronto dudar de su responsabilidad. De este caso, hay una película aquí en la plataforma de YouTube, la pueden encontrar, esta es la imagen. No es la historia exacta de lo que pasó, pero sí se acerca mucho a la realidad. No es exacta porque no tuvieron el permiso de la familia de Elvia para producir toda su historia, pero si ustedes quieren tener una idea más cercana a todo lo que pasó, pueden encontrarla muy fácil. Hoy, 24 años después del crimen, no se pudo identificar a más responsables. La investigación empezó a perder fuerza, a tal punto que se archivó. Solo un condenado. ¿Quiénes fueron los otros 3 criminales?